Hey, ¿qué pasa? Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal estás hoy? Pues no te voy a negar que estoy un poco preocupado, porque tengo una cita en el barbero ahora, tío, y no sé si nos va a dar tiempo, porque tenemos hoy una tremenda figura. Sí, a ver, sobre todo para nuestros oyentes no entiendo por qué puedes mentir cuando tú nunca has tenido barba. Bueno, pero me está saliendo bigotillo ya, ¿eh? Eso me parece bien. Pues sí, hoy para todos vosotros y para nosotros vamos a hablar de Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domènech, o más bien conocido como Salvador Dalí, Los bigotes más famosos de la pintura del siglo XX, posiblemente, ¿no? y en general yo diría que el mundo entero casi, al menos los más largos. La verdad es que hoy tenemos unos cuantos temas por delante, ¿eh? No sé cómo lo vamos a plantear, porque era un hombre que aparte de pintor, Era polifacético, sí. Era pintor, escultor, grabador, escenógrafo, escritor español y en general figura admirada por todo el mundo. la verdad es que era un personaje, pero personaje con letra mayúscula, ¿no? O como una construcción artística en sí mismo, ¿eh? Caricaturesco. Y la verdad es que era una persona que tenía sus luces y también sus sombras, como ya veremos, porque hoy se va a hablar nuestro tema favorito, que es hablar sobre el racismo. Sí, hoy vamos a hablar de carne poco hecha, ¿eh? Vamos a hablar de todo, de lo bueno y de lo malo. De cosas horrendas, de cosas blandurrias. Sí, tal cual. Se viene una pintura bastante curiosa, ¿no? Bueno, se engloba dentro de lo que se conoció como surrealismo, Pues sí, del método, paralelo crítico. pues sí. Así que nada, vamos a empezar con la vida de este señor de Cadaqués, ¿eh? Porque tenemos tela. Vamos con el podcast de Salvador Dalí y Domènech. Pues muy en contra de lo que Dalí querría, hoy vamos a empezar su podcast por el principio, que es su nacimiento el 11 de mayo de 1904 en Figueras, Cataluña. ¿Salvador 1 o Salvador 2? Es lo que te iba a decir, que no fue el primero de la familia en llamarse Salvador. De hecho, su padre se llamaba Salvador y su hermano, que murió 9 meses antes que él naciera, también se llamaba Salvador. Muy originales los padres. Sí, eran repetitivos, constantes. Y él siempre tuvo mucha obsesión con ese nombre, ¿no? Con el nombre de Salvador, porque un poco se creía él mismo como Salvador del vacío, ¿no? En el que se había metido la pintura contemporánea, ¿no? Del siglo XX. Eso es cierto, y yo creo que el hecho de que lo llevaran a la tumba de su hermano fallecido y le dijeran que era su reencarnación afectó de alguna manera a su percepción de la realidad. Hombre, es que yo creo que ese padre un poco trastornado debía estar también, ¿eh? Porque, madre mía. Yo diría que más que Salvador era pecador. Pues sí, la verdad es que sí. No me extraña que saliese tan loco el pobrecillo, porque vaya padres, los padres del siglo. Cabe destacar también que su padre era un personaje también de Figueres, ¿no? Era un notario bastante histriónico y que de alguna forma es un carácter bastante particular de la zona del Ampurdá, ¿no? Donde nació. Y es que, de alguna forma, el carácter del Ampurdá, de la gente del Ampurdá, está relacionado con un poco la paranoia, ¿no? Son bastante histriónicos, ¿no? Con ese toque que en Galicia sería la retranca, un poco irónico, ¿no? Y es curioso, es curioso. A ver, lo primero de todo, puede ser que sí. Yo no soy de ahí, entonces tampoco te puedo decir. Pero el padre era totalmente lo opuesto a Salvador Junior. Era una persona que debía ser bastante estricta, pero en cierta medida también tuvo algo bueno, ¿no? Para Dalí, que es que le permitió empezar muy pronto con introduciéndose en la pintura, ¿no? Porque al final era un poco el niño mimado de la familia y tenía mucho tiempo libre y al final lo podía dedicar a lo que le gustaba, que era pintar, ¿no? Que desde bien chiquitito empezó a pintar, ¿no? Con 6 años. Sí, incluso puede que con unos años menos. Pero realmente yo diría que aunque el padre fue el que lo mantuviese a raya, por decirlo de alguna manera, la que influenció más en el tema artístico desde muy joven fue su madre, la cual falleció cuando él era muy joven también, con 16 años, y le marcó mucho también a nivel vital para todo el desarrollo de su tema pictórico. Sí, la verdad es que
Su madre siempre fue un apoyo para Salvador. Siempre le recomendaba, le decía que tenía que seguir su pasión. Y en ese sentido, pues, le hizo caso y se convirtió en un gran pintor. También cabe destacar una cosa que no hemos dicho, que es que Dalí siempre va a pintar a Cadaqués de una forma u otra en sus cuadros. Aunque por muy abstractos que fuesen o por muy surrealistas que fuesen, el paisaje de la Ampurdá siempre aparecía. Sí, es un tema muy importante en toda su obra pictórica y también, de hecho, cuando se mueve fuera de España, hablaremos después de ello, sigue teniendo dentro de sí como la intención de volver a España a Cadaqués, de hecho, a la Ampurdá. Pero bueno, volviendo otra vez al tema pictórico, participó ya en concursos de pintura desde muy pequeño y de hecho ganó ya alguno con 5 o 6 años. Efectivamente, sí. Dibujando precisamente ese paisaje que hablábamos, ¿no? El paisaje marítimo, de playas. Lo bueno que tenía su familia también es que, aparte de apoyarle, siempre le mantuvieron a la última, ¿no? Su padre estaba suscrito a las revistas de pintura de las vanguardias y desde muy chico se empezó a beber de todo las vanguardias que había, sobre todo en Francia y en Italia. Sí, exacto, y de hecho también le apoyaron mucho cuando él demostró que su futuro y su presente era el arte, concretamente la pintura en ese momento. Sus padres no dudaron en ningún momento en apoyarle y llevarlo a Madrid, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Un triste final tuvo, ¿no? En esa academia, me parece, pero sí, sí. No, lo bueno para aquella época, enviar a tu hijo a una residencia de estudiantes y a una academia como la de San Fernando significaba que era una familia pudiente, ¿no? Y que apoyaba de forma económica a El Salvador. Eran las familias pudientes de España, pero también las familias ilustradas del momento. Entonces, a los 18 años, viaja a Madrid y en esa residencia de estudiantes conoce a Buñuel y Lorca, que dices, vaya trío se montaron ahí, ¿eh? Una BBC de, de la cultura. Buñuel fue muy importante, pero sobre todo la unión entre Federico García Lorca y Salvador Dalí es uno de los encuentros más importantes que existen en la historia de la cultura, digamos, más que del arte a nivel nacional, a nivel de España. Y el más importante del siglo XX. Es curioso, ¿no? Como a veces el universo parece que confabula y junta esta suerte de genios, ¿no? Que cada uno destacó en una rama, pero al final tenían una visión parecida, ¿no? Bueno, de la vida y que luego trasladaban a la vanguardia. Y ahí, en esta época universitaria, empiezan a explorar temas como la podredumbre, ¿no? Sí, de hecho desarrollaron un término que sería putrefacción, el cual lo utilizaban los tres para definir las cosas que eran anticuadas, de alguna manera, las cosas que ya no estaban a la última, de alguna manera, digamos, ¿no? Y después también con Federico García Lorca desarrolló una amistad más allá de lo artístico, una amistad muy cercana, digamos. Y también con Buñuel, ¿no? Que Buñuel y Dalí tirarían más hacia la vanguardia y Lorca giraría un poco más sobre el mundo más rural, ¿no? Lo que conocía de Granada, del Sacromonte. Y en ese sentido, Dalí y Buñuel fueron un poco críticos con él porque le decían que había que estar a la última, ¿no? Que había que innovar. Lo cual también, de alguna manera, me resulta curioso, ¿no? Porque la persona más disonante era Federico García Lorca y a la vez era la que hablaba de unos temas más clásicos o rurales, más populares. Y antes de que demos el salto a Un perro andaluz y quizás lo que podamos comparar un poco con El romancero gitano, que son prácticamente de la misma época, me gustaría destacar que en esta misma residencia de estudiantes era como un caldo de cultivo, ¿no? Al final reunieron a un montón de personalidades que invitaban para que dieran charlas, ¿no? Como era el caso de Le Corbusier. O de Marie Curie, de Albert Einstein también. Al final era una residencia en la que se movía lo más de lo más a nivel cultural o intelectual de España y como tal también venían del resto de Europa. Todos estos temas empiezan a calar en el subconsciente de Dalí, ¿no? Al final, ya lo veremos más adelante, pero también para él la ciencia es muy importante. Imagínate a un paranoico como él, que le digas que la realidad es relativa. Pues, seguro que le estalló la cabeza en ese momento. Yo creo que contestó algo así como surrealismo, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Pues sí. Y su etapa académica terminó de la mejor forma posible, ¿no? Porque le echaron básicamente porque en un examen que era de escoger bolitas con temas, le tocó el tema de Rafael. Y él, muy chulo de él, ya de aquellas, de chico, se plantó delante del jurado y dijo que era una pérdida de tiempo que le explicase Rafael a ese jurado porque sabía mucho más de él que ellos. Y se fue. Lo cual demuestra también el carácter de Salvador Dalí, ¿no? Que no tenía miedo a afrontar temas opuestos a lo que la sociedad pensaría en ese momento, sin ningún problema. Totalmente, era una persona que hacía lo que se proponía, era muy descarada, muy gamberra. Muy disonante. Sí, sí, ya lo veremos. Y bueno, tras que le echaron de la Real Academia de San Fernando, pues se va a Cadaqués e invita a sus colegas de la uni y empiezan a hablar y a generar contenido, ¿no? Y en 1929 se traslada a París para grabar Un perro andaluz. O Chien andaluz. Una cosa antes de nada, Alberto, tal y como lo estás contando, que quedaba con sus colegas para grabar contenido y después lanzaron un perro andaluz. ¿Estamos hablando de 1930 o de 2020 con los youtubers? Pues fácilmente podría haber sido youtuber. Yo me lo imagino de youtuber a Dalí, la verdad. Volviendo al perro andaluz, si quieres, por centrar el tema, que si no nos vamos por las ramas y no terminamos el podcast y no me puedo, voy a cortar los bigotes. Ay, mis bigotes. En fin, Aunque no nada, tengas. que no tenga. No sé si tú has visto la película, es una gamberrada, básicamente. Son imágenes provocadoras. Sí, la verdad es que empecé a ver el cortometraje de 15 minutos, pero lo corté rápido porque no me gustaba demasiado cómo aparecían algunas imágenes, como por ejemplo la del barbero cortando el ojo de una mujer. Sí, aparece también una mula muerta sobre un piano. Son imágenes provocadoras, son muy potentes, pero provocadoras, que al final generan como disgusto, ¿no? Un poco fealdad. Y es curioso porque, como decíamos antes, un año antes Lorca hace el Romancero gitano, que es una oda a lo popular y no está rupturista, ¿no? Y es raro que sus amigos al final le critiquen por eso. Que mostró también un poco el carácter, ¿no? De Dalí, que no hacía tampoco prisioneros en su camino al éxito. Y respecto a un perro andaluz, también es interesante decir que el nombre del cortometraje es un nombre totalmente aleatorio, un nombre prácticamente surrealista, como Dalí desarrollaría en un futuro cercano, simplemente porque no quería hablar de nada de lo que trataba el propio cortometraje. Y es que aquí has dicho una cosa súper importante, ¿no? Que es el surrealismo. Que justo cuando se van a París a rodar este corto, entran en contacto con el grupo. Y aquí es uno de los acontecimientos más importantes de la vida de Dalí, que conoce a Paul Edouard y a su mujer, Gala. Y de hecho, se la robó. Se la robó. Sí, bastante curiosa, ¿no? La relación que tuvieron Gala y Dalí. Dalí, podríamos decir que era un galán. Podemos decirlo. Podemos decirlo, sí, podemos decirlo, yo creo que sí. El nombre verdadero de Gala era Elena Ivanova y era una mujer rusa que siempre estuvo en contacto con el mundo del arte, ¿no? Y vio en Dalí una figura que podía crecer y enseguida se arrimó a él. Digamos que Dalí no es solo el gran amor de Gala, sino que también es la gran obra de Gala. Ahí yo creo que empieza a forjarse el propio Dalí como obra artística en sí mismo, ¿no? Un personaje polémico, provocador, porque justo de este año también, de 1927, es el cuadro El gran masturbador, que como su propio nombre indica, la casualidad. Es un cuadro bastante sexual, en el que se representa un rostro de una mujer acabando los genitales masculinos. Y la verdad es que es muy interesante este cuadro, no por el tema sexual en sí, sino porque Dalí es el primer artista que empieza a tratar el tema de la masturbación, el tema sexual en sus cuadros, lo cual es una gran innovación en esa época y rompe muchísimo con el tema clasicista del momento. Es el primer cuadro que hay sobre el onanismo, ¿no? Tan directo. Todos los elementos que había en las diferentes vanguardias, Dalí los va cogiendo, pero los introduce en su estilo personal, ¿no? O sea, vemos en este cuadro también la playa, su propia cara. Dentro de la inmensa producción de obras de arte de Dalí, podemos encontrar su figura. O sea, se reconocen que son suyas. Sí, juega mucho con la doble imagen, con las imágenes que desde cerca parecen una cosa y desde lejos, debido a la pixelación, parecen otra. Todo el tema sexual, el tema de todos los relojes que se derriten,
que hablan sobre todo de la permanencia, de la existencia, el tema también de tantos huevos no como cojones, sino huevos de ave, en realidad. Son muy reconocibles todas estas obras. Es que, en cierta medida, el surrealismo no trata sobre ocurrencias alocadas, que en parte sí, pero es más sobre reflejar un mundo interior y sobre las preocupaciones del propio Dalí. Sí, de hecho, por ejemplo, todo el tema de Sigmund Freud está muy reflejado también en el tema del surrealismo porque es una percepción interior, lo que resulta de un diálogo con tus sueños, de tu mundo interior de alguna manera. Y al final está todo muy relacionado. Dalí estaba muy interesado en el psicoanálisis de Freud y de hecho él le va a ver a Austria y hay una anécdota bastante curiosa que cuenta el propio Dalí. Que bueno, al final Dalí también cuenta muchas cosas, o sea que pongamos siempre comillas a lo que dice Dalí, ¿vale? Porque no sabemos lo que es real y lo que no. Pero él cuenta que le fue a ver y le dibujó y era así como un personaje muy histriónico y muy vehemente y Freud le dijo, él representa el estereotipo de un verdadero español, cosa que a Dalí le hizo mucha gracia. De hecho, lo definió como un fanático, que en realidad podría estar más o menos de acuerdo, porque Dalí no era solamente un artista, sino que no solamente vendía, sino que entretenía al público. Era un showman. Tocó un montón de palos en su vida. Es destacado por su obra pictórica, pero escribió un montón de ensayos y su autobiografía. Dedicó también parte de su trabajo a hacer joyas, a hacer ilustración, a hacer obras de teatro, a hacer vídeos en plan youtuber, como antes hemos dicho. Por ejemplo, él siempre decía que él era mejor escritor que pintor, que el arte de mayor calidad que él generaba era el escrito. Y bueno, también respecto al tema de la orfebrería, me gustaría destacar la pieza que diseñó, que se llamaba El Corazón Real, que es una pieza de joyería, desde mi punto de vista, única, que viene a ser un corazón real el cual palpita de forma automática y es una cosa que yo por lo menos no había visto nunca. No sé tú, Alberto. Para nada. No, es que era un pionero. Mezclaba un montón de conceptos y no tenía miedo a probar cosas diferentes. Eso es un hecho porque no solamente probó cosas diferentes a nivel artístico, sino que también para la época en la que era 1940, 50, más o menos. Por ejemplo, su relación con Galán no era una relación típica, sino que era una relación más cerebral, una relación abierta, de hecho, lo cual era bastante inaudito para la época. Y de esa forma también se fomentaba la expresión artística por parte de ambos. Y es que Gala aparece en un montón de cuadros, tanto de forma realista como de forma sugestiva, y es la gran musa de Dalí. Pero más allá también participaba de todas estas performances que Dalí empezó a hacer en Nueva York y de todas sus cenas con disfraces. Era, como dices tú, una celebración del arte por el arte, ¿no? Era su manager, su musa, su socia, por decirlo de alguna manera. Eran un equipo en el que uno tenía la qualité y la otra persona tenía la visión de negocio, ¿no? Exacto. Del cine también cabe destacar porque, poca broma, colabora con Hitchcock en Spellbound, haciendo el decorado. Yo no sé si has visto las fotos del decorado. La verdad es que era marrollero a tope. Todos los ojos. Era como un montón de ojitos. Espectacular. Sí. También a nivel cinematográfico, el cortometraje El Destino, que es un cortometraje animado por la factoría Walt Disney, cual salió de hecho hace no muchos años, hace 20 años, pero para lo que salí es hace poco, en el cual se refleja un mundo onírico, un mundo surrealista de una mujer. Es la obra de Dalí llevada al cine, digamos, de alguna manera. Es muy bonito, muy diferente. La verdad es que para la época era muy adelantado. Es un corto que la gente puede verlo en YouTube. Yo lo recomiendo a todos cuando terminéis este podcast. Y es muy influyente también, ¿no, Dalí? Porque yo veo este corto y me acuerdo de la película de The Wall, por ejemplo, que me recuerda mucho la animación a este tipo de arte que hacía Dalí. Bueno, no lo hemos dicho, pero Dalí al final viajaba entre París, Cadaqués y Nueva York y en cada sitio tenía su propio público y hacía un poco el arte que ese público le demandaba, ¿no? Sí, como le llamaba el grupo surrealista, Ávida Dollars, afinidad al dinero o deseoso de dinero, en realidad sabía venderse muy bien dependiendo cuál fuese el público. En el público parisino, en el público francés, era un arte más cuidado. En el público americano era mucho más comercial
porque es donde conoció el tema de la publicidad, de lo comercial, de venderse, y donde empezó a participar en temas comerciales, en temas de, por ejemplo, desarrollar escaparates, cual tuvo a veces algunos problemas, de hecho. Y en el público español trajo mucho también el tema clásico mezclado con el tema científico y la apología del poder. Ya veremos más adelante, porque empezó a tener problemas con el grupo surrealista por su ambigüedad, ¿no? Con el régimen nazi y el régimen fascista aquí en España. Y es cuando empezó Bretón a llamarle A Vida Dólares, ¿no? Que es un anagrama de su nombre. Para la gente lo que no sepa es un anagrama. Es un juego de las letras con el nombre de Salvador Dalí, A Vida Dólares. Es las mismas letras, pero ordenadas de otra forma. Muy bien. 2000 IQ tenía esa gente, ¿eh? Y es que al final entran en confrontación con el grupo porque él se considera político, ¿no? Y no critica al régimen nazi, a pesar de que él, por ejemplo, detesta la violencia. Él, en cuanto empieza la Guerra Civil Española, se marcha. Él se declaraba apolítico desde un tema metafísico, porque él lo que admiraba del fascismo y de los dictadores no era su orientación política. Lo que admiraba era su capacidad para mover las masas, para convencer a gente. Porque al final es lo que él quería, era vender, pero arte. Sí, yo creo que le fascinaban... Voy a decir una cosa que igual suena un poco polémica, pero le fascinaba como figura casi pop, ¿no? O sea, como un icono pop. Sí, entiendo lo que quieres decir. Es como si fuese en esta época Pablo Escobar con Narcos. Y lo que has dicho tiene toda la razón del mundo y todo el sentido, ¿no? Al final, una persona como Dalí, lo que le interesaba mucho es la capacidad irracional de las masas, ¿no? Se pueden creer las mentiras de un régimen y seguirlo como borregos, ¿no? Tal cual, y de hecho, propio Dalí le gustaba ser juguetón, bromista, digamos, de alguna manera. Como cabe el ejemplo con Yoko Ono, que quería comprarle sus propios bigotes y básicamente él la timó. Él le vendió unos trozos de hierba secos, pero porque era una fanática, así que lo que quería era trozo de su bigote. Le daba igual que se lo dieran de una manera u otra y se lo vendió por $10.000 de la época. A él le encantaba pasárselo bien, básicamente. Y a las entrevistas que daba era un personaje. Me gustaría ver una entrevista de Broncano Dalí, porque sería épica, ¿eh? Sería juguetona. Total, total. Pues por su ambivalencia política le hacen un juicio surrealista y le expulsan del grupo. Y es cuando dice su famosa frase, que si quieres te la dejo decirla a ti, que creo que la has ensayado. Yo soy el surrealismo. Totalmente. Exactamente. A ver, Ego andaba sobrado, la verdad. Sí, el tío podría haber dicho perfectamente sí. Sí, siguió siendo surrealista por mucho que supuestamente le echasen del grupo, ¿no? Y toda esa obra irracional se iba a mantener en su obra hasta el final de sus días. Aunque, como has dicho tú, al final de su vida virase hacia el clasicismo y hacia temas más religiosos. Sí, buscó mucho cuando volvió a España a vivir. Una vez pasó la época americana y francesa. Mezcló mucho el tema clásico con el tema científico, con el tema de Einstein, con el tema de Freud, con el tema de las bombas nucleares, los protones, neutrones, etcétera. Y de hecho representaba temas clásicos de forma científica. Volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Que es una persona ambivalente, ¿no? Es como juntar la religión, que es como la ciencia más primitiva, con los últimos avances tecnológicos, ¿no? De moléculas de ADN, las figuras geométricas. Como por ejemplo a mí me gusta mucho el cuadro del Corpus Hypercubus, que es como una crucifixión, pero con una figura geométrica. Una mezcla muy rara. Y entre el tema científico y el tema anatómico humano. Sí, de hecho esta última etapa se conoce un poco como misticismo nuclear, que es también un buen naming, pero que mantiene lo que decimos, ¿no? De su firma personal. Sí, de hecho el estilo daliniano es interesante, entre otras cosas, porque ha ido mutando a lo largo de toda su vida. Empezó por el tema pintoresco, digamos, paisajista, después pasó por el cubismo con Picasso, el futurismo, después ya desarrollando el surrealismo de una forma maestra, para volver después al tema clasicista nuclear. Sí, es una adaptación, ¿no? A los descubrimientos de la época y a las tendencias de cada época, pero que siempre eran un arte que parece indescifrable o un poco horripilante, ¿no? En cierto sentido, y que es producto de una realidad interior, como decíamos antes, que parece no ser racional ni ordenada, pero que mantiene un orden interior coherente. Pero era un arte revolucionario en cada momento, como también el tema de lo comercial, a la hora, por ejemplo, de desarrollar el logo de Chupa Chups,
o temas de chocolates, del ron veterano, etcétera. Al final era una adaptación, pero a la vez una recreación de lo que se pedía en cada momento. Era un comercial con una habilidad artística fuera de lo normal, obviamente, un maestro. Es que tiene una producción larguísima, ¿no? De cuadros y de otro tipo de obras, de performance, de lo que hablamos antes, ¿no? De los que lo hemos pasado por alto, pero si quieres nos metemos un poco en este jardín, que es el tema de los escaparates en la Quinta Avenida de Nueva York, que me parece interesante lo que pasó con ellos. Desarrolló un escaparate, pero fue polémico y sobre todo los dueños no estaban de acuerdo con él, entonces modificaron algunas partes y Dalí, como buen artista y defensor de su obra, se personó en el escaparate para pedir explicaciones y en medio de la discusión o trifulca, pues rompió el escaparate de tal manera que pasados los días una corte americana decidió que él tenía que pagar el escaparate de forma que compensase el destrozo, pero a su vez le daba la razón en que el artista tenía que defender su obra. Fue pionero también un poco de, ¿no?, lo que se conoce ahora como propiedad intelectual, ¿eh? Y también me gustaría destacar, porque he dicho que hay como una cierta violencia, ¿no?, en el arte de Dalí, que ya vemos en sus formas blandas o llenas de moscas. Y es que yo creo que es un arte que tiene una violencia intrínseca. Sí, sobre todo en el tema pictórico hay cuadros que pueden ser violentos por el cómo chocan para el espectador, como por ejemplo la persistencia de la memoria con esos relojes que se derriten, que por cierto todos marcan las 6 porque es la hora del surrealismo, o todos los elefantes con patas súper alargadas como de jirafas que hablaban de la fuerza, o abejas que andaban volando de forma agresiva. Lo que intenta es llamar la atención, lo que intenta es provocar una reacción o un sentimiento en el espectador. Puede ser de forma agresiva, obviamente, yo estoy de acuerdo, pero también es de forma brillante. Desde luego. A mí me parece muy interesante porque al huir de todo simbolismo y de toda metáfora, la explicación del cuadro no es única. O sea, no hay una explicación de los cuadros de Dalí. Y eso es lo que más interesante me parece, que cada uno puede dar su versión y todas van a ser verdaderas. Y de hecho, por ejemplo, ya al final de su carrera, cuando ya están viviendo en la casa teatro hoy en día, donde se encuentra la mayor parte de la obra de Dalí en España, llama mucho la atención también por una cúpula poliédrica, por todos los huevos. Al final es todo lo mismo, es una expresión de su realidad, de su interiorismo y cómo choca tanto con la realidad que una persona, digamos, corriente, como tú o yo, sin faltarnos al respeto, pero es muy difícil de proyectar eso en un mundo interior. ¿Cómo lo podríamos ver? Correcto, totalmente. Sí, como dices tú, al final de su carrera creó este museo surrealista, ¿no?, en Portglat, que es su obra arquitectónica más importante. Es curioso porque, aparte de que le llaman a vida dólar, sí, que él realmente nunca fue muy rico. Fue bastante avaro y coleccionaba un montón de objetos rarísimos en su casa que se pueden ver, pero terminó por ceder toda su producción artística al gobierno español, ¿no?, que eso es de agradecer. Es un genio irrepetible, totalmente. Es un genio que causó sensación en el momento de su aparición. Salvador Dalí es sin duda un genio irrepetible porque se necesita mucha valentía para que te dé igual la opinión de los demás, ¿no? Y mostrar esa realidad interior y reírte de los demás y ser irreverente y hacer de lo que te dé la gana. Hoy básicamente sería cancelado. Hoy no podría existir. Hoy sería un personaje que sería muy criticado y por la cultura que intenta evitar que, cuidado, que no nos gusta que nos muestre lo feo y lo horroroso del mundo, pues estaría caput, cancelado. Pero bueno, es la vida. Ya por terminar, si quieres, bro, y si el resto de oyentes nos puede dejar su obra favorita de Dalí, ¿cuál es tu producción favorita? Yo estoy de acuerdo contigo con que hoy sería cancelado, porque sobre todo con el tema de la gente indignada por lo políticamente correcto, posiblemente hubiera sido demasiado criticado más que alabado. Y segundo, respecto a lo que me preguntas, y también me gustaría conocer la opinión de nuestros oyentes, para mí la obra favorita de Salvador Dalí, en este caso sería una obra pictórica, es la de cisnes que se reflejan como elefantes, que es una pintura de la época paranoico-crítica. Y es una de esas imágenes dobles conocidas de la época que tanto buscó él representar, que se trata de unos cisnes que se encuentran en un lago con un segundo plano de árboles muy finos, y el reflejo de esos cisnes y esos árboles producen unos elefantes, que la cabeza del elefante sería el cuerpo del cisne y los árboles estirados serían las patas esas súper finitas de los
elefantes, lo cual volvía a esa representación de elefantes con patas de jirafa que eran de la fuerza. Y todo este cuadro aparece representado con colores otoñales de un paisaje catalán. ¿Tú, Alberto, tienes alguna obra favorita de Dalí? Pues más allá de los más conocidos que hemos nombrado en el podcast, me gusta mucho y me parece muy interesante un cuadro también escogido que es La miel es más dulce que la sangre, de 1927. Y me parece muy interesante porque empezamos a ver aquí el Salvador Dalí surrealista, ¿no? Cómo coge todos esos elementos de las vanguardias y los mezcla y aparecen todos ellos en una playa de Cadaqués. Que me parece una imagen muy bonita para terminar el podcast así. Me parece perfecto. Adiós. Adiós.